Súper. Hola a todas, a todos, a todes. Esta es una charla, ¿cierto?, de la Facultad de Química y Farmacia, que se enmarca dentro de la Feria de Orientación al Postulante que estamos haciendo aquí en la Universidad de Chile estos días. Darles la bienvenida y hoy nos acompaña Dante Miranda, que es académico y profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, doctor en bioquímica y también parte de extensión de la facultad, así que le damos la bienvenida, y es quien nos va a estar acompañando, nos va a estar hablando de las distintas carreras que tiene la facultad. Ahí veo unas caritas, así que hola. Quería darles las gracias por venir, recordarles que este espacio es para ustedes, para que puedan hacer todas las preguntas que quieran, que tengan sobre las distintas carreras, y explicarles un poco cómo funciona Zoom, ya que quizás algunos no conocen la plataforma, quizás otros ya han tenido clases online. Tenemos el chat donde pueden hablarle tanto a todos como también en privado, nos pueden hacer preguntas tanto a mí, Constanza, como Daniela, mi compañera, que vamos a estar ahí bien pendientes, viendo como todas las dudas que tengan. Y la charla va a ser básicamente, Dante nos va a presentar lo que nos trae preparado, y luego al final vamos a tener unos 15-10 minutos para que poder responder todas las preguntas que vayan surgiendo, tanto durante la charla como las que tengan en el momento. Eso, nosotros tenemos un formulario que les vamos a mandar por el chat, donde ustedes pueden rellenar con sus datos, su correo, y les va a ir llegando información importante sobre el proceso que estamos viviendo para el ingreso a la educación superior, fechas importantes, cosas que deberían saber. Prometemos que la universidad no les va a hacer spam, para que ahí estén atentos y atentas cualquier cosa. Y la charla, como podrán ver, va a ser grabada y va a estar disponible en futuromechon.cl luego, cosa de que si la quieren volver a ver o saben de alguien que no pudo venir y estar presente, se le puedan mandar y ahí va a estar todo en futuromechon.cl. Eso. Sin más que agregar, Dante, puedes comenzar. Ok, bueno, ya buenas tardes a todos ustedes. Les agradezco el interés que han mostrado por esta reunión y por las carreras que imparte nuestra facultad. Yo les voy a hacer una presentación muy breve para que tengamos más tiempo para preguntas. Les voy a compartir un par de diapositivas por carrera. Bueno, nuestra carrera, o sea, nuestra facultad, como ustedes ya saben, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, que estamos cumpliendo este año 75 años, nace originalmente de las estructuras básicas de la carrera de Química y Farmacia, cuyos estudios no formales los podemos llevar en época muy temprana de nuestra historia, desde la llegada de los españoles, que asociaron el conocimiento que ellos traían con el que ya tenían nuestros pueblos originarios acá de hierbas y todas esas cosas. Y posteriormente entonces se configuró la facultad, digamos, en torno a la carrera de Química y Farmacia, y a posteriori los académicos que formaban a los futuros químicos farmacéuticos fueron dándose cuenta del avance notable que tenía la química en el mundo, y de ahí se originaron nuestras otras carreras, bioquímica, química, ingeniería en alimentos. Por lo tanto, nuestra facultad cultiva distintas profesiones cuya ciencia madre es la química. Y desde ese punto de vista, todos compartimos el interés por estudiar las propiedades, la composición, la estructura y las transformaciones de la materia. Y estos elementos básicos, cada uno de los profesionales los aplica en ámbitos particulares, que si bien
Cada uno constituye un nicho muy particular por el hecho de ser todos derivados de la química. Indudablemente comparten algunos límites que se hacen difusos, y en esos límites los distintos profesionales pueden compartir algunas áreas de desempeño. De todas las carreras les voy a mostrar dos informaciones que son muy importantes. Una, el perfil del egresado, que significa cuáles son las características que destacan al profesional cuando termina su estudio en la facultad. Entonces, todo el itinerario curricular está diseñado para que estos profesionales salgan con este perfil. Entonces, como ustedes pueden ver, en el caso del químico farmacéutico, se destaca por ser un profesional de la salud, especialista en medicamentos, cosméticos y otras sustancias biológicamente activas, tanto en sus efectos beneficiosos como tóxicos, ¿no es cierto? Elemento muy importante y que normalmente el químico farmacéutico trata de hacer una contribución muy importante a la sociedad. La sociedad no siempre logra distinguir que la diferencia que puede haber entre un medicamento y un veneno está radicado simplemente en la concentración o en la dosis. Entonces, por ejemplo, ahí la automedicación es un tema muy importante de labor hacia la sociedad del químico farmacéutico. El químico farmacéutico, entonces, con la formación que tiene en el ámbito químico-biológico, indudablemente centrado ahora en lo que es la ciencia farmacéutica, está habilitado para gestionar acciones relacionadas indudablemente con los medicamentos, y esto parte desde su etapa muy temprana, en su desarrollo, hasta la aplicación clínica. Y como les decía anteriormente, desarrollando una importante actividad en la promoción de su uso racional, ¿ah? Y todo ello en un marco de apego a los principios éticos y de mejoramiento continuo, que indudablemente tiene que ser muy estricto por el uso, ¿no es cierto?, que tienen los medicamentos en el resguardo de la salud. Es un profesional muy comprometido con la salud del paciente, la calidad de vida, el medio ambiente e indudablemente el fomento de la salud pública, particularmente a nivel nacional. Los ámbitos ocupacionales del químico farmacéutico están radicados indudablemente, y esto es un ámbito muy importante de desempeño profesional en la farmacia comunitaria. Luego está la industria farmacéutica, la industria cosmética, también la farmacia asistencial, la farmacia clínica, forense, las actividades relacionadas con el Instituto de Salud Público, el Instituto Médico Legal. También es un profesional que puede estar habilitado para desempeñarse en el laboratorio clínico. También realizan laboratorio de análisis de calidad en la industria y pueden realizar indudablemente una importante labor a nivel de la investigación científica. También están habilitados para realizar docencia universitaria. Esto es en el caso de los químicos farmacéuticos. En el caso del bioquímico, en este caso el bioquímico es un profesional que es especialista en el conocimiento de la estructura y de la función molecular de las células. En este caso tenemos a un profesional químico especialista en seres vivos. Y por eso, desde ese conocimiento aborda y resuelve problemáticas relacionadas con los organismos vivos y sus aplicaciones. Este profesional se destaca porque tiene una estricta formación científica, se destaca por su capacidad creativa, analítica y crítica. Ámbito muy particular de desempeño de la gran mayoría de los bioquímicos es la actividad científica, la investigación científica, y por eso estas características son muy clave en él. Esta característica que les relato habilita al bioquímico para actuar con liderazgo en el desarrollo, la dirección, ejecución y evaluación de proyectos de investigación. Proyectos de investigación que pueden estar relacionados al ámbito básico, aplicado o de carácter tecnológico.
Es un profesional que también está habilitado para dirigir laboratorios de análisis clínico, los cuales pueden estar ubicados en hospitales o instituciones afines. También puede realizar actividades de docencia en educación superior. También hace asesoría en el ámbito académico, empresarial y productivo. Y todo esto lo puede realizar ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público. Trabaja en equipo, con autonomía, y también se comunica eficazmente, es capaz de comunicar eficazmente los conocimientos y resultados derivados de su quehacer profesional. Y esto es muy relevante porque lo obliga, y en parte esto es común a todas nuestras carreras, a utilizar mecanismos de comunicación tanto a personas, a un público experto como a un público no experto. El bioquímico se puede desempeñar activamente, y esto es un ámbito, yo diría que mayoritario, en investigación, liderando grupos o instituciones de investigación, que pueden ser tanto públicas como privadas, laboratorios clínicos, laboratorios biotecnológicos, bioingeniería industrial, industria alimentaria y también la docencia universitaria. En el caso del químico, este es un profesional que está habilitado ahora para profundizar en la ciencia madre que une a todas nuestras carreras, que es la química. Y por ello que es un profesional que está dedicado al estudio de teorías, modelos y fenómenos químicos. Y eso aplicado a todas aquellas disciplinas que se relacionan con la ciencia química. Indudablemente algunas de ellas son que las comparte con las mismas otras carreras de la facultad. Es muy indispensable que él tenga una sólida formación teórica y experimental en ciencias químicas complementada con conocimientos de matemática y física, que lo habilitan para desempeñarse con eficiencia en el ámbito propio de su disciplina, bajo también parámetros estrictos de conductas éticas y normas de calidad de su trabajo. El campo ocupacional, así como también está preparado para llevar a cabo actividades de investigación, la facultad le permite tener un cierto perfil hacia el ámbito industrial. Y por eso es capaz de participar, además de en centros de investigación, también en el sector industrial, en áreas tan importantes como el área ambiental, la minera, la petroquímica, también la farmacéutica, adhesivos, pintura, fertilizante, plaguicida, etcétera, etcétera. Si ustedes en este momento miran todo lo que los rodea a ustedes se van a dar cuenta que todo es química. Así que desde ese punto de vista, el químico se puede meter en todos los ámbitos donde haya materia. Se desempeña en control de calidad, jefatura de producción, administración y gestión, también en ventas y también, como la mayoría de los profesionales, en la asesoría en el ámbito de su desempeño. La carrera más joven, la última en crearse en la facultad, fue en la ingeniería en alimentos. En este caso, este es un profesional con una sólida formación en la ciencia, particularmente en química, la cual está complementada con conocimiento de tecnología e ingeniería de los alimentos. Y ello lo habilita para que ellos puedan concebir, diseñar, implementar y operar de manera integral proyectos y equipos relacionados con esto es importante, elaboración y conservación de materias primas y elaboradas. También está habilitado indudablemente para hacer investigación, para hacer gestión y para dirigir equipos y procesos productivos con una alta rigurosidad técnica. Es capaz de ejercer liderazgo y aplicar criterios de calidad e inocuidad, integrándose a equipos multidisciplinarios, ya que en la actualidad es muy difícil que un solo profesional lo pueda hacer todo, y por ello que es muy importante, y esto es una característica transversal a nuestros profesionales, la capacidad de, ¿no es cierto?, unirse y eventualmente liderar equipos multidisciplinarios, desde donde pueden aportar con su experiencia y conocimiento a la resolución y generación de soluciones aplicadas
e innovadoras para el mejoramiento y optimización de los procesos y los productos. El campo de ocupación del ingeniero de alimentos es bastante amplio, como ustedes pueden ver, en la industria, pues, por ejemplo, industria de alimentos y bebidas, en el ámbito de la investigación para el desarrollo de la ciencia y la tecnología de los alimentos, servicios de alimentación colectiva, empresas proveedoras de insumos, aditivos y envases para la industria de alimentos, en cadenas, por ejemplo, de supermercados, de comida rápida, centros de investigación, empresas consultoras, proyectos, medio ambiente, etcétera, etcétera. Y un ámbito o una característica clave de todos nuestros profesionales que los distinguen por ser egresados de nuestra facultad y por ende egresados de la Universidad de Chile, es que todos en sus acciones las llevan a cabo en un marco de responsabilidad, teniendo en cuenta las consecuencias éticas, culturales, económicas y medioambientales que tienen, ¿no es cierto?, el ejercicio de su profesión, y todos ellos mantienen una observación muy clara de un compromiso social permanente por el desarrollo del país. A modo de ejemplo, tomando en cuenta las circunstancias actuales, a propósito de la pandemia que estamos viviendo, ustedes ven la pandemia provocada por un virus cuya manifestación patológica se define como COVID-19 y que se debe al virus SARS-CoV-2. Hay distintos ámbitos respecto a ello en donde ustedes pueden observar la participación de todos estos profesionales. Por ejemplo, en un primer instante, ¿no es cierto?, había que investigar cuál era el agente etiológico y cuál era el mecanismo de acción que puede explicar las consecuencias patológicas de esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, ahí participan de manera muy importante bioquímicos, estudiando y eventualmente aislando el virus, pudiendo distinguir cuáles son las moléculas con las cuales él interactúa, cuáles son las células a las cuales invade y afecta, y desde ese punto de vista poder definir las consecuencias fisiopatológicas de su presencia. Con ese conocimiento, el químico farmacéutico participa de manera muy activa en los grupos que estarían involucrados, por ejemplo, en el diseño de vacunas, en la producción de vacunas y posteriormente en la distribución y en la evaluación del impacto que tiene benéfico y eventualmente siendo muy riguroso en el control de calidad de la producción de las vacunas. Adicionalmente a eso, mientras se producen las vacunas, es muy importante todo el estudio que hay de distintos tipos de medicamentos, que a la luz de la información del conocimiento que deriva, ¿no es cierto?, de las consecuencias fisiopatológicas de la infección de este virus, entonces, bueno, el químico farmacéutico puede ahora colaborar tratando de orientar qué tipos de medicamentos, por ejemplo, de tipo antiinflamatorios, inmunosupresores, etcétera, etcétera, pueden ser adecuados para controlar algunas de las condiciones que, producto de esta infección, agrava al paciente. Asociado también a toda esa investigación es muy importante, por ejemplo, la participación de un químico, que en el ámbito de la investigación puede colaborar con los otros científicos que participan investigando, por ejemplo, produciendo cristales de estas moléculas para a partir de esos cristales poder deducir la estructura tridimensional a nivel atómico de las moléculas con las cuales el virus puede estar interaccionando. Adicionalmente a eso también puede estar el químico, por ejemplo, diseñando nuevos materiales. Materiales, ustedes han visto, en el último tiempo han salido materiales en base a nanotecnología, a las cuales se les incluye cobre, por ejemplo, y que producto de las propiedades del cobre puede tener efectos antibacterianos, antivirales, y así desarrollando todo este nuevo tipo de materiales que se pueden incorporar, por ejemplo, para la ropa, para diseño de mascarilla, etcétera, etcétera. También ahí ustedes ven un ámbito en donde el químico podría participar. Y el ingeniero de alimentos indudablemente está involucrado en alimentos.
la persona, para poder ejercer una defensa adecuada, inmunológica contra el virus, necesita estar bien alimentado. Entonces, el ingeniero en alimentos puede asesorar respecto a qué tipo de dietas, qué tipo de alimentos serían los óptimos que debe tener una persona de acuerdo a sus características, ¿no es cierto? Niños, jóvenes, tercera edad, para poder suplir todas aquellas sustancias complementarias indispensables para que uno pueda montar una respuesta defensiva útil. Adicionalmente a eso, ustedes ven en condiciones generadas por la pandemia, la distribución, el empaquetamiento, la entrega, toda esa logística detrás del sistema de alimentos requiere la participación de profesionales expertos. Ese otro ámbito, a propósito de esta pandemia, en donde podría estar participando el ingeniero de alimentos con toda su expertise. Espero que con este ejemplo del COVID les haya quedado un poquito más claro, llevándolo como a la práctica de algo que ustedes están viviendo, cuál podría ser el rol, el desempeño que podrían estar ejerciendo los 4 profesionales que son formados en nuestra facultad. Y para terminar, quiero decirles que para que este egresado pueda tener todas estas características, cada una de las carreras ha desarrollado un itinerario curricular, que es lo que se conoce normalmente como la malla, en donde todas las carreras tienen un ciclo básico que comparten en el ámbito de la formación de la química, y posteriormente viene una segunda etapa en donde viene ya la formación profesional, en donde cada una de las carreras va teniendo los ramos que le van dando su característica individualidad. Y finalmente, al desarrollar sus actividades finales de título, obtienen su título profesional, o eventualmente pueden conectarse con el posgrado y realizar un magíster. Adicionalmente a eso, pueden realizar distintos tipos de actividades de posgrado o postítulo. Postítulo es, digamos, para que se sigan especializando en ámbitos más específicos de su ejercicio profesional una vez que han obtenido su título, o si les interesa particularmente el ir descubriendo nuevas cosas y ampliar el conocimiento en determinadas áreas, pueden entonces desarrollar programas de doctorado, en donde pueden ya demostrar que tienen la capacidad para ser investigadores independientes y de esa manera hacer nuevos descubrimientos que puedan ayudar al avance del conocimiento en nuestro país y en el mundo. Bueno, con eso espero haberles dado un barniz más general y les doy paso ahora a preguntas. Súper. Muchas gracias, Dante. Bueno, y ahora invitarles a todos a que pongan sus preguntas en el chat, quienes tengan preguntas, para que podamos hacerlas aquí, aprovechando el espacio también. O si no, también me han preguntado por interno ciertas cosas que también podría decirles ahora en voz alta. Por ejemplo, respecto al campo laboral de los científicos, así como quién los contrata, cómo funcionan los laboratorios. Aquí en algún momento alguien nos preguntó si iba a ser un desempleado, esos miedos que hay respecto al ámbito laboral. Ok, bueno, indudablemente es un tema muy importante, ¿no es cierto? La estabilidad laboral a futuro. En primer lugar, lo que les puedo decir es que si ustedes ingresan a nuestras carreras y en general a las carreras de la Universidad de Chile y, y se esfuerzan y realizan un avance curricular satisfactorio, ustedes van a tener el sello de haber estudiado en la Universidad de Chile y indudablemente cada día las competencias más grandes. Y en parte eso es bueno en nuestro país, digamos, que hayan distintos tipos de universidades donde toda la gente se pueda ir formando. Pero si logran entrar a la Universidad de Chile, ustedes van a poder tener la seguridad de que tienen una muy buena formación y por ello van a ser muy evaluados al momento de buscar trabajo en algún área.
En el ámbito de la investigación, sí, sin lugar a dudas, es un ámbito difícil. Lamentablemente en nuestro país, por las limitaciones propias de recursos, no se pueden, se limitan la incorporación de recursos, digamos, para impulsar mucho más el trabajo en el ámbito de la ciencia, y por ello que eso lo hace un poquito difícil. Normalmente la investigación está centrada fundamentalmente en las universidades. ¿Ya? Ahí nos viene bien que haya muchas universidades porque en la medida que pasa el tiempo, cada vez las exigencias son mayores para los distintos tipos de universidades, para transformarse en universidades complejas, y eso lo obliga a desarrollar investigación. ¿Ya? Y por ello tiene que entonces contratar buenos científicos. Entonces, las personas que logran formarse muy bien van a poder competir bien y van a poder acceder luego de obtener su programa, su grado de doctor, van a poder postular entonces a distintos centros de investigación en la universidad. Hay algunos pequeños otros centros de investigación con fondos privados y otros, pero son los menos, ¿no? Y lo otro es que también lo realizan con mucho éxito muchos de nuestros científicos, que son muy bien evaluados en el extranjero. La mayoría de nuestros científicos, luego de formarse acá, salen porque es muy bueno tener esa experiencia de haber realizado investigación en el extranjero. Y claro, como son muy bien evaluados, muchos de ellos se quedan afuera. Eh, pero claro, no les quiero decir que la cosa es fácil en el ámbito de investigación en el interior del país, pero si ustedes se forman muy bien y, digamos, y se forman a nivel de la Universidad de Chile, ustedes van a tener ya un paso adelante para poder obtener algún cargo importante para que ustedes puedan realizar investigación. Pero en todo caso, esto es algo más o menos común en todas las carreras, ¿eh? Ustedes tienen mucha gente que se está formando en distintos ámbitos profesionales y la competencia es dura, y la única manera de poder vencer esa competencia es formándose bien. Súper. Aquí hay unas preguntas que son más o menos similares, así que las voy a agrupar. Eh, Dice, la carrera de bioquímica, ¿qué tanto comparte con la Facultad de Ciencias Biológicas? También nos pregunta qué tanta biología tiene química y farmacia. Y también por ahí nos preguntaban por temas de investigación forense, cómo es la relación entre bioquímica o las carreras, como también con el ámbito forense. Ya. Yeah. Bueno, en realidad hay distintos profesionales que podemos compartir un ámbito de investigación. ¿Ah? A ese ámbito de investigación, la facultad de formar bioquímico les da un sello más particular, que es el tener una mirada desde la perspectiva química de las cosas. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, perdón, en otras facultades se pueden formar, por ejemplo, y también a nivel de doctorado, biólogos, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, indudablemente que podemos compartir un mismo nicho de investigación y cada uno va a tener una visión complementaria en donde se enriquece la labor. ¿Ah? El que tenga un doctorado en biología va, digamos, a aportar su visión biológica, y el bioquímico va a poder entender esa visión biológica, pero desde una perspectiva ya más molecular, más química. Y así se va enriqueciendo de manera muy bonita compartir distintos profesionales los ámbitos de la investigación. Creo que me olvidé de otro ámbito. Algo me preguntaban de... Sí, de investigación forense, como la relación. Investigación forense. Bueno, ese es un ámbito profesional en donde el bioquímico puede aplicar de manera muy interesante los conocimientos. Para poder abordar eh, el estudio de algunas funciones en la célula, es necesario abordar técnicas de biología molecular que permitan entender, por ejemplo, cómo se replica el DNA, cómo se expresan los genes, etcétera, etcétera. Bueno, y eso resulta que tiene una aplicación muy interesante en el ámbito forense, porque uno puede identificar
esto se puede aplicar a la identificación de personas, a la identificación de muestras, por ejemplo, en investigaciones forenses que puedan ayudar a detectar personas en determinados ámbitos. Por ejemplo, ustedes ven, a propósito del COVID, todo el mundo ahora interesado en saber cuál es el resultado del examen del PCR. ¿Ah? Bueno, esa es una metodología que se incorporó no hace tantos años atrás y que provocó un impacto muy amplio en distintos ámbitos, y es porque teniendo unas pequeñas moléculas de ácido nucleico, uno puede amplificar, ¿no? Aumentar de manera muy notable la cantidad de esa misma molécula, y al tener una concentración mucho mayor, uno después puede estudiarla. ¿Ah? Y así uno eventualmente, alguien que deja un pequeño rastro, por ejemplo, en un lugar donde se cometió un delito, ustedes pueden tomar esa muestra y esa muestra posteriormente amplificarla, y después uno puede tener las características en cierta forma, digamos, una huella digital del componente genético de la potencial persona que cometió el delito. En otras circunstancias eso puede ayudar, por ejemplo, para identificar personas que estén relacionadas genéticamente. Súper. Hay algunas preguntas de la experiencia universitaria estudiando en la facultad. Preguntan si ustedes conocen como más o menos la experiencia de quienes han ingresado en primer año, si es que fue muy difícil, ese tipo de cosas, como primer año en la carrera, en las distintas carreras de la facultad, más o menos cómo es. Bueno, eso es variado porque por las propias limitaciones del sistema educacional en el país, hace que algunos estén un poco o bastante mejor preparados que otros. Adicionalmente a eso, se asocia el hecho que la Universidad de Chile se lo toma como una misión particular, el darle cabida a aquellos que vienen de colegios públicos y que no han accedido a una educación de buena calidad. ¿Ah? Entonces, en ese caso, por ejemplo, se privilegian distintos mecanismos de ingreso por las notas o por deporte, etcétera, etcétera. Y entonces el espectro de formación es bastante amplio. ¿Ah? Entonces, indudablemente a un sector muy importante de ellos se les hace difícil. ¿Ah? Y en este caso, la facultad, así como otras facultades, han desarrollado programas especiales de apoyo, de asesoramiento a aquellos estudiantes que luego de hacerle un test al inicio, se pueden definir cuáles son las principales debilidades que tienen, y se desarrollan planes específicos para poder apoyarlo. ¿Ah? Y afortunadamente estos programas han sido muy exitosos, y aquellas personas que tenían debilidades que le habrían hecho bastante difícil un tránsito normal por el semestre, apoyados con estos programas, logran avanzar de manera satisfactoria en los primeros semestres. Y claro, avanzando, después van adquiriendo fortaleza. Siempre hay programas digamos, dedicados al apoyo de los estudiantes, y ayudándolo, digamos, a que tengan un tránsito más expedito. Y ahí hay que compartir responsabilidades mutuas, digamos. Por un lado, nosotros, digamos, las autoridades tratando de crear estos programas y tratar de ir mejorando cada vez, ¿no es cierto?, estos programas. Y por otro lado, el estudiante, que tiene que poner mucho de su parte para desarrollar una disciplina importante de estudio. ¿Ah? Por ejemplo, todas nuestras carreras, para darle un ejemplo, tienen un ámbito de desempeño en investigación. Entonces, para darle una idea, los que quieren dedicarse a investigación en las 4 carreras tienen que competir con los científicos de todo el mundo. ¿Eh? Porque si hay alguien, por ejemplo, que se quiere dedicar a las pinturas o a la petroquímica en el país, va a competir con los que en el país pueden hacer eso. El químico farmacéutico que va a trabajar, por ejemplo, en la oficina de farmacia, va a competir con los que están acá. Pero químico farmacéutico, ingeniero en alimentos, químico y bioquímico que quieran trabajar en investigación, van a tener que competir con los científicos internos, más todos los científicos en el mundo. Y ustedes tienen, por ejemplo, hay países como Corea, Singapur, China, en donde poco menos que los estudiantes estudian 24 horas los 7 días de la semana. ¿Eh?
ustedes van a algunas de esas universidades, como me tocó a mí observar, ustedes van un día sábado, un día domingo, y ustedes tienen las bibliotecas llenas de estudiantes. Entonces, muchas veces nuestra disciplina es un poco más flexible. Entonces, ahí viene la responsabilidad del estudiante de estudiar duro, ser disciplinado, eh, pedirle a los profesores que le expliquen cuando algo no lo entienden. Si un profesor está siendo aburrido, bueno, buscar la forma, como decía el profesor, que no sea aburrido. No pueden permitir que un profesor lo aburra en clase. Tienen que sacarle el máximo de provecho. Entonces ahí, con ese trabajo mutuo, tanto de nosotros como de los estudiantes, sin lugar a duda, el tránsito curricular se hace más expedito, y yo les aseguro que van a salir como muy, muy buenos profesionales. No le tengan miedo al primer año. Las dificultades que en la vida se presentan siempre en distintos ámbitos, véanlos como obstáculos que hacen interesante la vida. Si no hubiera ningún obstáculo y fuera todo así llano, sería muy aburrido. Entonces, no le teman. Van a haber dificultades, van a haber muchas dificultades, pero bueno, ustedes tienen ahí toda la capacidad de la juventud, todo el intelecto ahí listo para ser moldeado, para vencer esos obstáculos y transformarse en grandes profesionales, ya sea cualquiera la decisión que ustedes decidan tomar. Súper, toda la razón. Y ahora saltándonos ya de primer año, hay gente que está preguntando lo que pasa ya cuando uno va egresando o posgrado y ese tipo de cosas. Aquí nos preguntan, es muy difícil luego de egresar poder ser docente si quiero estudiar ingeniería en alimentos. Bueno, normalmente para poder hacer docencia en la universidad, ustedes tienen que conseguir un cargo en la universidad, y, y un requisito mínimo para ingresar es estar en posesión de un doctorado. Entonces, la persona, si tiene esa visión, tiene que pensar que tiene que realizar un doctorado. Realizar un doctorado significa que después de haber terminado su título profesional, o eventualmente a nivel del cuarto año, porque uno, para postular a un doctorado, le piden estar digamos, tener el grado de licenciado, que uno lo obtiene en cuarto año. Normalmente los últimos años, el último año es para adquirir los conocimientos que le permiten acceder al título profesional. Entonces, con el grado de licenciatura ya podían estar postulando al doctorado. Y bueno, y cada vez las cosas se van haciendo muy exigentes. Ahora las personas, además del doctorado, normalmente le piden 1 o 2 años de postdoctorado. Y de esa manera uno, con esos antecedentes curriculares, uno concursa. Y bueno, y ahí se gana un cargo, y al tener ese cargo, entre las distintas, ahí le exigen a uno dos, entre las varias, pero dos actividades muy importantes, que es la de realizar investigación y la otra de realizar docencia universitaria. Y ahí uno hace docencia, y como le exigen al mismo tiempo hacer investigación, uno va enriqueciendo la docencia universitaria con los datos que obtiene uno o que obtienen otros colegas, o, o con lo que se publica. Al tener grado de doctor, ustedes pueden entender muy bien lo que otros descubren. Entonces, los descubrimientos propios más los de otros, uno los lleva, y de esa manera puede ir haciendo una docencia muy enriquecedora, muy actualizada. Súper. Un poco más o menos de la misma experiencia, preguntan si es más recomendable, así como para ustedes, docentes, es más recomendable terminar de estudiar una carrera de pregrado y enseguida después un posgrado, magíster, doctorado, o sacar la carrera, trabajar y después seguir estudiando. Ah, bueno, ahí depende de la realidad de cada uno. Depende de la realidad, de la necesidad económica, de los intereses particulares. Hay veces que las personas, cuando en la medida que van llegando hacia el final, como que tienen el camino muy definido. Entonces, realizan una memoria de título, por ejemplo, eh, supongamos en el ámbito del cáncer, y después, cuando están investigando, han tenido, ya sea por quien los dirigió o uno mismo al asistir a distintos congresos, contacto con otras personas que a uno lo pueden invitar a salir afuera, y de ahí, tanto acá o fuera, se puede presentar la oportunidad de hacer el doctorado. Entonces la persona sigue, termina su memoria de título acá, obtiene su título, y después hace el doctorado, y después un postdoctorado, y puede seguir esa carrera científica afuera, o
volver al país. En otros casos, por ejemplo, hay personas que por un lado no lo tienen claro, no tienen claro si por el doctorado, o pueden tener necesidad económica, entonces ya sea por una u otra deciden ir a trabajar, ¿ah? Y pueden estar trabajando un año, un par de años, con eso ganan experiencia y van asentando su idea, ¿ah? Entonces, por ejemplo, de repente las personas que van al ámbito profesional les gusta ese ámbito, entonces después lo que hacen, en vez de ir por un doctorado, se dedican a hacer estudios de postítulo, ¿ah? Por ejemplo, hay personas que de repente se meten en un área en donde es muy importante los aspectos regulatorios, por ejemplo, y hacen postítulo en ámbitos regulatorios. Otras personas que se han dedicado a trabajar en, por ejemplo, puede ser en medicina forense o en producción de compuestos, entonces ven que es muy importante el control de calidad o la gestión de procesos, entonces hacen estudios de química analítica. Hay algunos que les interesa, después de verse ahí, digamos, en ese ámbito profesional, dice, yo quiero dirigirlo a un nivel de gerencia, por ejemplo. Entonces, después se pueden meter a hacer postítulos a nivel de estudios de gestión empresarial. Y así en distintos ámbitos se van especializando en ámbitos profesionales. Otros pueden volver atrás y postular a un programa de doctorado, ahí ya lo tienen más o menos claro. Uno, por ejemplo, si uno estudia bioquímica, no necesariamente tiene que hacer un doctorado exclusivamente en bioquímica. Hay veces que, gustándole la bioquímica, quieren hacer otro que está más, por ejemplo, enfocado a la microbiología, o tal vez más dedicado a los estudios microambientales, o un químico, por ejemplo, de repente dice, me interesa mucho la química, pero ahora aplicado a los organismos vivos, ¿no? Eh, Porque ustedes saben, también hay muchos procesos industriales en donde se utilizan organismos vivos para producirlo, ¿no? Entonces un químico se puede, por ejemplo, meter a hacer un programa de doctorado en bioquímica. Lo importante es que cuando ustedes llegan a estas etapas terminales, que es muy interesante porque se les abre a todo un mundo de posibilidades y al llegar a esa etapa ustedes se dan cuenta que han podido llegar porque tienen todas las capacidades para hacerlo, ¿ah? Entonces, por eso, una vez que ingresen, estudien como locos para llegar lo antes posible ahí y decidir lo que ustedes quieran hacer. Ahora, como sano consejo, lo que les puedo decir es que por favor estudien inglés, de manera tal que cuando lleguen a quinto año puedan manejarse en el inglés, porque van a tener muchas oportunidades de salir fuera para perfeccionarse, cualquiera sea el ámbito donde ustedes quieran dedicarse. Y el poder salir y interaccionar con otros, a ustedes les va a dar una riqueza enorme y les van a abrir las puertas de muchas posibilidades. Y si ustedes logran hablar un idioma extranjero, y particularmente el inglés, las puertas se les van a abrir, pero de manera muy ancha. Ya, súper bacán, gracias por la respuesta. Vamos a hacer dos preguntas más que las tengo ahí pensadas. Una que harta gente como que ha preguntado, ¿cómo es el tema de la convalidación entre las carreras de la facultad? Los distintos ramos, si es que ramos similares, si son homologables. Bueno, como les decía, está la primera etapa de ciclo básico. En el ciclo básico, prácticamente la gran mayoría de las carreras de los primeros 4 o 5 semestres se comparten. Hay algunas pequeñas asignaturas que son particulares de cada carrera, y esas intencionalmente se han puesto en etapas tempranas de la carrera, a diferencia de lo que ocurría antes, con el objetivo de que los estudiantes cuando ingresan a la facultad, si bien ingresan a una determinada carrera porque tienen una idea, en algunos casos bastante acabada, pero en otros casos es un poco débil, entonces se ponen estas asignaturas para que tengan la ocasión de conocer realmente cómo es la carrera. Entonces, es una etapa muy temprana, ideal para darse cuenta si efectivamente la carrera a la que entraron es la que satisface su vocación. Y si no es así, bueno, para que piensen en cambiarse de carrera, que podría ser cambiarse dentro de la misma facultad o cambiarse, digamos, a otra carrera en otra facultad de la universidad. Aquellos estudiantes que quieran en alguna etapa del avance curricular cambiarse de carrera y cumplen los requisitos que cada comité de carrera exige,
se les van a convalidar indudablemente la asignatura. Y la última pregunta que querían hacerle desde el chat es cómo se ha vivido el tema de la pandemia en las distintas carreras, las facultades, cómo ha sido el tema de los laboratorios, cómo han ido manejando eso. Bueno, ese ha sido un tema difícil, como han sido los distintos ámbitos de desempeño en la sociedad. La sociedad ha tenido que adaptarse a estas circunstancias y, bueno, y con todas las limitaciones del caso, la universidad, particularmente la Universidad de Chile, ha logrado, en mi opinión, adaptarse bastante bien, ¿ya? En una primera etapa, cuando se vio que no era impracticable realizar la docencia tradicional, sino que teníamos que hacer esta docencia virtual, se trataron de conseguir recursos para proveerle de de computadores, por ejemplo, a aquellos estudiantes que que no tenían, y se les ayudó también con sistemas para poder conectarse a Internet. Aquellos estudiantes que tenían problemas de tipo económico, que muchas veces, digamos, hacen algún tipo de trabajo que muchas veces no es tan compatible con los estudios porque les quita hora importante, pero qué sé yo, clase, otras cosas. Diseñamos un programa que se denomina Un amigo te ayuda, en donde hay académicos y egresados que aportan una cantidad en dinero cada mes y ya los llevamos ayudando por espacio de 6 meses. Estamos a punto de renovar ese programa para seguir ayudando a aquellos estudiantes que lo necesitan. Eso es desde el punto de vista, por así decirlo, material. Bueno, adicionalmente a eso, la facultad tiene una psicóloga que también está realizando un programa muy activo de apoyo a los estudiantes que requieren apoyo psicológico por sentirse muy estresados, ¿no es cierto?, por la situación que se está viviendo. Adicionalmente a eso, la dirección de pregrado de la facultad se ha encargado de, junto con los profesores, de ir modificando todos los programas de manera tal de poder hacerlo de una manera virtual, adaptando los procesos de enseñanza-aprendizaje. No ha sido fácil, particularmente en el primer semestre, porque la etapa de la pandemia fue una de las etapas más duras, digamos, en donde mucha gente alrededor de nuestros estudiantes podían estar enfermos, algunos de ellos estaban al cuidado de otras personas. Muchas veces el hábitat en el que está ubicado el estudiante no es el más óptimo para realizar la docencia. Así que bueno, ha sido una experiencia dura, pero de a poco nos hemos ido adaptando, tanto estudiantes como académicos, porque bueno, muchas veces siempre se habla de todas estas limitaciones para los estudiantes, pero también las vivimos los profesores. De repente han habido ahí circunstancias muy simpáticas. Me ha tocado estar en reuniones, por ejemplo, y de repente cuando estoy interaccionando con otro académico, de repente le aparecen dos hijos que se le montan arriba y tiene que estar sacándolo y qué sé yo. Entonces, claro, la situación ha sido compleja, eh, pero lo que tienen que pensar ustedes es que uno tiene que tomar todas estas circunstancias de la vida como distintas lecciones para prepararse, ¿ah? Para prepararse e ir enfrentando distintas circunstancias. La vida no siempre es fácil, digamos, ¿ah? Entonces, las dificultades que aparecen en el camino hay que tomarlas como oportunidades de aprendizaje para poder prepararse, ya sea a sobrepasar futuras barreras o tomando ese aprendizaje que uno tuvo para enseñarle a los que vienen detrás de uno, ¿no? Y de esa manera preparar a las generaciones futuras, particularmente todos aquellos que tienen vocación docente, por las preguntas que te hicieron anteriormente. Sí, comparto completamente. Yo creo que eso ha sido transversal en la universidad, esto de tener que adaptarse, pero también intentar buscar lo bueno. Han quedado las clases grabadas, por ejemplo, eso ha sido súper beneficioso, como para tener más como registro también de lo que se va haciendo en la universidad, que eso también ha sido súper bueno. Claro. Ya para ir terminando, han salido, bueno,
profesor mencionaba mucho el tema del intercambio estudiantil, ¿cierto? Mencionarles que, bueno, ya les dejaron en el chat el link, pero la universidad tiene el programa de movilidad estudiantil que tiene convenios con distintas universidades en el mundo y también con universidades a nivel nacional, donde se pueden ir haciendo intercambios. Vamos a tener charlas durante esta feria sobre movilidad estudiantil, así que para que estén atentos ahí a futuromechon.cl, que también estamos en Instagram, y vamos a estar avisando todo el rato las nuevas charlas que hay, y ahí también se pueden ir inscribiendo. Y también con el tema de financiamiento, que también vamos a tener charlas específicas para poder hablar de las becas tanto del Mineduc, del Ministerio, como también las becas internas que tenemos dentro de la Universidad de Chile, que ahí también hay becas de facultad, me imagino, que también hay becas de mantención que tiene la universidad y que nos vemos beneficiados como los estudiantes ahí transversalmente en toda la universidad. Así que también va a ir más información, también una charla específica y están mandando los links. futuromechon.cl es donde vamos a estar canalizando toda la información. Eso, vamos a empezar a concluir la charla. Muchas gracias a todos quienes vinieron. Gracias al expositor Dante por estar aquí, por responder todas las dudas de nuestros postulantes. Y dejarles invitados al chat que estamos teniendo también en la página, parezco disco rayado, pero futuromechon.cl, donde hay estudiantes de las facultades, de las distintas carreras, de bioquímica, química y farmacia, ingeniería en alimentos, que van a estar ahí pendientes para poder responder toda pregunta que tienen más, de manera más específica, para que puedan ahí estar conversando. Ahí también el profesor, creo, Edgardo, puso también su correo por si quieren mandar más preguntas, para que estén ahí pendientes y puedan conversar con los distintos canales que tenemos. Así que futuromechon.cl, el chat, y ahí pueden preguntarle a los estudiantes como cosas de estudiantes, pues, como desde dónde almorzar, cómo es la facultad, cómo se vive el primer año, que había una pregunta ahí, van a estar ahí para responder todas sus dudas. Eso, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Yes. Adiós.